la luz. Con toda confianza, pásate al otro lado, porque si no, no se va a ver mi cara. De la Santísima Virgen, que prepare nuestro corazón, que la semilla que se siembra en cada predicación, en cada oración, que sea una semilla que queda bien plantada en nosotros y que da abundante fruto. Un momento de silencio. Piensa que tu corazón se ha de preparar en el silencio como María Santísima. Si tú recuerdas tantos cuadros que hay de la Anunciación, hay una característica que está en todos. La Santísima Virgen está en silencio. ¿Y sabes por qué? Nos lo explica San Agustín. Porque va a recibir la palabra. Por eso está en silencio. El silencio es muy importante en la espiritualidad mariana. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, conservemos este espíritu de silencio, de acogida y de escucha. Amigos,
los 2 primeros capítulos del Evangelio de San Lucas y los 2 primeros capítulos del Evangelio de San Mateo, esos 4 capítulos del Nuevo Testamento suelen ser llamados Evangelio de la infancia, porque son los textos, repito, los 2 primeros de San Mateo y los 2 primeros de Lucas, son los textos que nos hablan de la llegada, de la entrada del Hijo de Dios a esta tierra. A esos textos habría que añadir un único versículo del Evangelio de Juan, que es el versículo 14, allí donde se dice: y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ahora nos centramos en San Lucas. En esos 2 capítulos de San Lucas, primero y segundo, encontramos 3 textos que tienen la estructura de un salmo, de una alabanza, de una proclamación. Encontramos el texto de la Santísima Virgen, que a veces se cita por su primera palabra en latín, Magnificat, porque en latín empieza diciendo Magnificat anima mea Dominum. Tenemos el cántico de Zacarías, que empieza diciendo Benedictus Dominus Deus Israel, y que a veces se cita como el Benedictus por la primera palabra en latín. El cántico de Zacarías es cuando nace, cuando va a nacer Juan el Bautista, y Zacarías, después de una mudez dura, que fue como una reprensión, una reprimenda que le hizo Dios a Zacarías, le desata la lengua y lo primero que hace Zacarías es alabar a Dios. Esos 2 cánticos están en el capítulo 1 de San Lucas. Pero luego en el capítulo 2 de San Lucas tenemos un tercer cántico, que es el que proclama un anciano llamado Simeón, cuando los papás de Jesús lo llevaron al templo 8 días después de su nacimiento. Simeón tomó al niño y bendijo al Señor diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Eso dice la traducción en castellano. En latín empieza diciendo nunc dimittis, ahora dejas ir, dimites, dimitere, dejas ir. Así que Lucas, en esos 2 capítulos de San Lucas, de su Evangelio, nos trae estos 3 cánticos. Y nuestra iglesia ha visto siempre en esos cánticos una expresión orante que sintetiza, fortalece, levanta nuestra fe. De manera que en la oración oficial de la iglesia, que es la liturgia de las horas, tenemos esos 3 cánticos. El de Zacarías, que anuncia la llegada del sol, es en la mañana, en laudes. El de la Santísima Virgen, que contempla las obras de Dios, lo tenemos en las vísperas, es decir, en la tarde, que es el momento para recorrer con la memoria la jornada que Dios nos ha concedido y alabarle, darle gracias, proclamar su grandeza. Y finalmente, el cántico de Simeón es propio de la última oración del día, que se llama completas, la oración de las completas. Esa oración cierra el día, y qué más apropiadas palabras que las de Simeón, que dice: ahora dejas a tu siervo irse en paz. Bueno, esto nos da lo que podemos llamar el contexto litúrgico de los cánticos de San Lucas. Como tantos otros sacerdotes, también yo los invito, abierta y descaradamente, yo los invito a que ustedes se vuelvan
fervorosos practicantes de la liturgia de las horas. Sirva esta pequeña propaganda, acérquense a la liturgia de las horas. Hay aplicaciones que nos permiten tener esta oración en el celular. Si prefieres comprar los libros, en las buenas librerías católicas se encuentra la liturgia de las horas. ¿Por qué es importante la liturgia de las horas? Porque es una oración que está tomada con toda la savia, con toda la riqueza de la Sagrada Escritura. Ahí tienes los salmos, ahí tienes textos escogidos del Antiguo y del Nuevo Testamento para tu alimento y meditación. Y si haces todavía el ejercicio de la lectura espiritual, en la liturgia de las horas se llama el oficio de lecturas, ahí tienes la mejor biblioteca de vida espiritual que tenemos los católicos. El oficio de lecturas tiene una recopilación de los textos estelares. Es la antología preciosa. Si te aficionas a la lectura espiritual con el oficio de lecturas, todos los días te van a predicar los más grandes doctores y padres de la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, que tiene abundante presencia, San Gregorio Nacianceno, que es el que le sigue en cuanto a volumen, y luego gran cantidad de obispos, padres de la Iglesia, sacerdotes, vidas de santos. Ahí termina mi propaganda de la liturgia de las horas. Pero vámonos centrando en el Magnificat, vamos centrándonos en ese cántico de la Virgen. Y yo quiero ofrecerles a ustedes 3 círculos concéntricos que nos acercan al corazón de María. Porque el corazón de María es el lugar de la sabiduría, es la biblioteca del cristiano. Nos dice la Sagrada Escritura que María guardaba todas estas cosas en el corazón. Nadie conoce mejor a Cristo que María. Nadie tiene recuerdo más vivo, más completo, más perfecto de todo el misterio de Cristo que lo que encontramos en el corazón de María. El corazón de María es biblioteca, es santuario. El Padre Pío, con muchísima frecuencia, mejor dicho, casi a todo el mundo, el Padre Pío de Pietrelcina, por supuesto, el capuchino estigmatizado, ya canonizado por la Iglesia, le recomendaba a todo el mundo: conságrate al corazón de María, conságrate. Como lo hacía de una manera tan continua, alguien le preguntó: Padre, ¿por qué siempre recomienda a usted la consagración al corazón de María? Y la respuesta de San Pío de Pietrelcina es maravillosa: porque el demonio nunca pudo entrar ahí. La persona que se refugia en el corazón de María, esa persona está en el lugar seguro, está en el lugar donde ningún pecado entró. Y son 7 los pecados que llamamos capitales, es decir, los que son cabeza de muchos otros. Pues ni la soberbia, ni la avaricia, ni la envidia, ni la lujuria, nada contrario al plan de Dios, nada pudo entrar en el corazón de María. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, guiados por el Magnificat, es círculos concéntricos para irnos entrando, llegando a ese corazón precioso de María. Ese corazón que fue atravesado no por una, sino por 7 espadas, pero ese corazón que nada ni nadie pudo separar del plan de Dios y del corazón mismo de su Hijo Jesucristo. Hoy la Iglesia Católica tiene como memoria litúrgica libre a un santo que es San Juan Eudes. San Juan Eudes, precisamente, es uno de los primeros santos en proclamar en unidad, como en unísono, los misterios del corazón de Jesús y el corazón de María. O sea que estamos en la fecha que es, y que San Juan Eudes nos ayude a acercarnos
con respeto, con confianza, con humildad y con alegría a los misterios de los sagrados corazones de Jesús y María. Entonces vamos a ver tres contextos. El primer contexto es el contexto bíblico, el segundo contexto es histórico, el tercer contexto es existencial. Esos son los tres contextos que vamos a ver. Tú te imaginas, debes imaginarte como tres círculos. Empezamos por el, ¿cuál fue el primero? Bíblico, la gente más o menos va conectando. Respondieron unas 17 personas, la asamblea es mucho más grande. Hay que estar concentrados. Mi mamá, que era aquí nomás de Soledad, Atlántico, Colombia, ella tenía sus dichos costeños. Ella decía, tienes que cogerla de playa. Aquí mi gente costeña me entendió, hay que cogerla de playa. Entonces en las predicaciones hay que cogerla de playa, hay que estar ahí en la jugada. Entonces son tres contextos. El primer contexto es el segundo es y el tercero es. Cada vez respondían menos personas. A mí me da risa cuando uno le pregunta a la asamblea y la gente empieza a responder ¡Erika! Nada, no se acordaba. Eso vienen a engañarlo a uno, pero bueno, usted sabe que uno de predicador es muy sufrido, claro. Entonces vamos con el contexto bíblico. El contexto bíblico es fundamentalmente que hablemos de quién era San Lucas y cómo estructura su evangelio San Lucas, pero no vamos a entrar en altísimas profundidades, no, vamos a mencionar cuáles son los rasgos específicos de San Lucas que resulta que están todos, pero todos en el Cántico de la Virgen. De tal manera que el Cántico de la Virgen, el Magnificat que llamamos, el Cántico de la Virgen, en cierto sentido, es el resumen de los grandes temas de San Lucas en su Evangelio. ¿Por qué San Lucas? ¿Quién era Lucas? Pues Lucas era un pagano. Él no nació judío, él no pertenecía al pueblo de Dios. Tenía por profesión ser médico, según nos cuenta el apóstol San Pablo, porque precisamente San Lucas fue compañero de misión de San Pablo. Tuvo muy cerca a este gigante del apostolado y la predicación. Como lo han hecho ver varios exégetas, todo médico tiene que desarrollar una capacidad que se llama la observación. Un médico tiene que observar mucho más en la antigüedad, también ahora. Ahora los médicos se apoyan mucho en los exámenes que le hacen a uno. A mí, por ejemplo, acaban de maltratarme las venas de este brazo, sacándome una cantidad de sangre. Los médicos hoy utilizan esos recursos, pero cada médico tiene que ser muy observador. Los cambios de color, los cambios de sonido, incluso los cambios de color. Hipócrates apoyaba parte de su diagnóstico en el olor de la persona, el olor de la orina. Esos le servían como elementos de diagnóstico. Pues Lucas es un médico y como excelente médico es un hombre con gran capacidad de observación. Lucas podríamos decir que es un extranjero, porque él no era judío, él no era del pueblo de Dios, un extranjero que llegó a la fe. Y por eso la mirada de Lucas es absolutamente única. Es el único de los evangelistas que tiene esta característica, porque él, que viene de fuera, tiene una mirada particularmente atenta a la inmensa compasión de Dios. Para las personas que están tomando apuntes, son unos pocos, los demás tienen una memoria portentosa. Yo les digo sinceramente, no por mí, mire, este congreso ha sido preparado con mucho amor. Aprovechen cada predicación, tomen sus apuntes, deleítense en esto y lleven gran contenido. Entonces sigo. Lucas, el primer aspecto que va a destacar es la misericordia de Dios. Lucas es el gran cantor de la misericordia, porque Lucas, desde su experiencia personal, se da cuenta que él, como pagano, él no tenía parte en las promesas de Dios como pagano, pero que Dios, a nosotros, los que no somos judíos, que Dios haya abierto las puertas de su salvación para nosotros, eso maravillaba a San Lucas.
Entonces les voy a dar como 7 características del Evangelio de Lucas y la primera es la misericordia. La segunda, para Lucas es fundamental la salvación. La salvación. Es tremendamente sensible a la salvación. El Evangelio según San Mateo nunca menciona la palabra Salvador. El Evangelio según San Marcos no menciona la palabra. El concepto, claro que sí. Y que Cristo es el que nos salva, eso está claro. Pero la palabra salvación o salvador, que en griego se dice sotería, la salvación, no soltería, sino sotería. Y soter, que significa salvador, no está en Mateo, no está en Marcos. En el Evangelio de Juan está una sola vez, pero llegas al Evangelio de Lucas y Lucas se deleita, se explaya. Él es el Salvador. Ahí está como la expresión particular de la misericordia. La primera palabra era misericordia. La segunda palabra es salvación. Dios es el Salvador. La forma propia de la misericordia divina es la salvación. Escriba esa frase que le conviene, ya le explico por qué le conviene. La forma propia de la misericordia es la salvación. Porque la gran misericordia de Dios, la que Él nunca negará a quien se la pida, es la salvación. Otras formas de misericordia, que a veces uno con sus ojos humanos las ve obvias, a veces Dios no las ve obvias y no ve que sea el camino para nosotros. Por eso la importancia de la frase que les subrayé. Observe esto. Una persona, por ejemplo, que está en una necesidad económica grande y le pide a Dios, sácame de esta, Dios mío, necesito, Dios mío, ayúdame, por piedad, ayúdame. Y no llega la ayuda de Dios. Y la persona puede sentir, Dios no es misericordioso conmigo. No te equivoques. Dios te dará siempre lo que más necesitas, no siempre lo que más quieres. Porque no siempre lo que tú más quieres es lo que más necesitas. Y Dios moverá todas las circunstancias de tu vida para que llegue la salvación. Me estoy acordando del caso de una muchacha, amiga mía. Esta muchacha tenía un noviazgo muy bello, lleno de mucha dulzura, y ella feliz, ilusionada, encontré mi príncipe azul, pero se equivocó de tono. No era príncipe azul, era viejo verde, se equivocó de color. El noviazgo se dañó. Cuando empezó a dañarse ese noviazgo, ella lloraba mucho. ¿Cómo así voy a perder a mi amor, mi amor? Iba donde la Virgen, rezaba el rosario, hizo todas las novenas. Y la gente en su fe popular aquí en Colombia, no sé cómo será en otros países, a veces hacen unas novenas un poco simpáticas. La novena a San Alejo, para que le aleje a las otras. Esas novenas que hace la gente. Entonces rezándole a San Alejo, a San Antonio, a la Virgen María, porque nuestro noviazgo tiene que salir adelante. Finalmente el noviazgo se acabó. Pero después de que se acabó el noviazgo y que ella hizo su periodo de luto, porque eso tiene un luto, también un duelo, después de que ella hizo su duelo, se le abrieron los ojos. Y cuando se le abrieron los ojos dijo, ¿yo con quién me iba a casar? Por Dios. ¿Ve? Dios no siempre te va a dar lo que tú quieras, pero siempre te va a dar lo que más necesitas. Por eso la frase que dijimos, la forma de la misericordia divina es la salvación. Lo que sea más conducente a tu salvación, eso es lo que te va a dar Dios. Y por eso Dios, como dijo el señor obispo en su homilía, Dios nos lleva por un camino de fe que sube, que baja, que tuerce, que da la curva. Dios tiene que llevarnos por muchas cosas, y lo dice el apóstol San Pablo, hay que pasar por muchas cosas para poder entrar al reino de Dios. Entonces, cuidado con la palabra misericordia, porque la misericordia no quiere decir ni que Dios apruebe todo lo que yo hago, ni que Dios tenga que darme todo lo que yo quiero. Dios por misericordia
rechaza cosas en el ser humano por misericordia. Y el ejemplo más impresionante lo teníamos en el Santo Evangelio del día de ayer, donde Cristo dice: el que se separe de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Ah, pero Moisés desde hace 1000 años nos permite divorciarnos. Pues mal hecho. Jesús no tiene problema con contradecir una tradición de más de 1000 años. Mal hecho. Divorcio no hay. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y yo pregunto, ¿fue que se le acabó la misericordia a Cristo ese día? Claro que no. Claro que no. Con misericordia Cristo da, y con misericordia Cristo niega. Con misericordia Cristo sana, y con misericordia Cristo enferma. Con misericordia Cristo levanta, y con misericordia arrojó al suelo a que trague polvo el que será después su apóstol San Pablo. Entonces no imaginemos la misericordia como trato blando. A veces la misericordia es cariñito, a veces, pero otras veces es par bofetadas. Acuérdate el día que le dijo al apóstol San Pedro: hazte detrás de mí, Satanás. Ay, se le pasó la misericordia, se le olvidó la misericordia a Cristo ese día. No, por misericordia le habló así. Por eso uno tiene que dejar grabada en el corazón la frase: la forma de la misericordia divina es la salvación. Todo lo que sucede es para nuestro bien. Romanos 8. Todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Eso está en Romanos capítulo 8. Y todo es todo: la salud, la enfermedad. Por eso el cántico de Ana, la mamá del profeta Samuel, dice: Él hiere y venda la herida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. ¿Y por qué Dios a veces me humilla? Si a mí no me gusta que me humillen, me siento mal que me humillen. ¿Por qué Dios me quitó a ese novio que era perfecto? Perfecto. Perfecta la bobera suya. Ese novio no le servía para nada. Agradezca que le quité al muérgano ese de ahí. Claro. Bueno, llevamos 2. Si no abrevio, esto no va a terminar. Llevamos 2. La misericordia. Segundo, la salvación. Tercero, a Lucas le admira el lugar que tienen los pobres. Y los pobres, de una vez le agrego la cuarta palabra: los excluidos, los marginados, los que no cuentan. Porque los pobres usualmente son vistos o como herramientas para producir riqueza para los que ya tienen, o son vistos como estorbo o como amenaza. Por ejemplo, los sumos sacerdotes en Jerusalén veían a la muchedumbre para 2 cosas: que den harta limosna, importante, la limosnita, importante, pero además que no se nos vayan a rebelar, porque si hacen una revuelta llegan los romanos y acaban con todo. Como vamos a ver en el contexto histórico, el Magnificat, ¿sabes esta definición tan bonita? El Magnificat es la historia leída desde el revés. Eso lo vamos a comentar en unos minutos. Entonces, fíjate, el contexto de San Lucas. Lucas nos habla de la misericordia, Lucas nos presenta la salvación, Lucas le da un lugar muy importante a los pobres, Lucas le da un lugar muy importante a los excluidos. Y lo más hermoso de San Lucas es que Lucas nos habla de los excluidos no solamente por los pecados o las culpas de otros, sino nos habla también de los autoexcluidos. Es decir, el daño que nosotros mismos nos hemos hecho por nuestras culpas. Y el texto emblemático, hermosísimo que nos muestra esto, sin duda, es el capítulo 15 de San Lucas, en la parábola del hijo pródigo. Impresionante. ¿Quién es ese hijo pródigo? Es un autoexcluido. Se autoexcluyó de la casa del padre, se autoexcluyó del cariño de papá, se autoexcluyó de las verdaderas riquezas. Y sin embargo, Dios es tan grande que recibe no solo a los que son excluidos por otros, sino también a los autoexcluidos.
¿Y qué significa un autoexcluido? Un pecador. Yo soy un autoexcluido, porque mi pecado me ha arrojado fuera del querer de Dios. Me he salido del plan de Dios, o he querido salirme. Ya después Dios les enseña a los santos que en realidad nadie sale nunca de los planes de Dios. Sales por un camino, por ejemplo, de misericordia y entras por otro camino, que es el de la justicia. Tú nunca te sales de la omnipotencia divina. Eso enseñan entre otros Santo Tomás y Santa Catalina de Siena. Entonces para Lucas son muy importantes los excluidos. Y aquí viene la quinta característica: el papel de la mujer. Vamos a decirlas otra vez, tengamos paciencia. Cuando la gente no escribe a veces se confunde, tranquilos. Primero, tengamos misericordia. Primero, misericordia. Segundo, salvación. Tercero, los pobres, esos que son exprimidos, esos que sirven únicamente para producirle riqueza a otros. Cuarta característica, el papel de los excluidos. Y ahora vamos para la quinta característica, que son las mujeres. Fíjate cómo hay una línea de continuidad en todo esto. La mujer muchas veces en esa cultura era vista como un ser humano de segunda categoría. Así, por ejemplo, la ley de Moisés decía que para que se tomara como cierta una acusación tenía que venir de 2 testigos. Pero si eran 2 mujeres valen por un hombre. Te toca conseguir otras 2 mujeres. Era terrible la situación. Y una de las características, y vamos llegando al contexto histórico, una de las características hermosas del Magnificat es que precisamente es el encuentro de 2 mujeres. No es el único evangelio que le da un lugar muy importante a la mujer. Así, por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio de San Juan que Jesús deleita con su sabiduría y con el don de la salvación a una mujer a la que le da una larga conversación, la samaritana, en el capítulo 4. Y no se nos olvide que la primera testigo de la resurrección fue una mujer. Y eso está en el Evangelio de San Juan. Pero Lucas insiste mucho en el papel de la mujer. Por ejemplo, Lucas es el único evangelista que nos dice que había mujeres que acompañaban el ministerio de Cristo y de sus demás discípulos. Pero todavía dice más San Lucas. Dice que estas mujeres le ayudaban con sus bienes. Para el que sabe leer entre líneas, ahí hay mucho que decir. El tono de la ley de Moisés era que la mujer tenía que ser, casi en todas las circunstancias, salvo contadas excepciones, la mujer tenía que depender económicamente, primero del papá y luego del marido. Pero ¿qué nos dice San Lucas? Eso está a la altura del capítulo 9. Nos dice: acompañaban a Jesús muchas mujeres, entre las cuales cita a María Magdalena, a una tal Susana, y nos dice que estas mujeres le ayudaban con sus bienes. Ese énfasis en que había mujeres que tenían tal grado de independencia, mujeres que además desde su abundancia ayudaban en la evangelización. Ese dato sobre las mujeres únicamente lo trae ¿quién? Voy a llorar. Permiso, me tomo un sorbito porque es conmovedor esto. ¿Cuál es el evangelista que enfatiza tanto en las mujeres? Ya casi llega a la mitad de los participantes. Permiso, me tomo otro sorbito para pasar esta pena. ¿Cuál es el evangelista que enfatiza tanto el papel de las mujeres? ¿Cuál es? Claro que San Lucas.
Sexto punto. Bueno, quinto, sexto, ¿no? El evangelista que más enfatiza el papel del Espíritu Santo, el que nos cuenta que la encarnación es misterio del Espíritu Santo en las entrañas y sobre las entrañas de María. El evangelista que nos cuenta que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y que de él salía una fuerza que sanaba a la gente. Fuerza. Eso está en el capítulo 6 de San Lucas. El evangelista que nos dice que Cristo se alegró en el Espíritu. El evangelista que luego en su otra obra, el libro de los Hechos, nos cuenta la efusión del Espíritu Santo. Es tan grande la presencia del Espíritu en la obra de San Lucas que casi podemos decir que el Evangelio de Lucas podría tener otro título. Por supuesto lo llamamos con toda la iglesia Evangelio de Lucas, pero ¿sabes qué título podría tener? Los Hechos del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué título podría tener la otra obra de San Lucas? Los Hechos del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. Porque si tú miras el libro que nosotros llamamos de los Hechos de los Apóstoles, si tú miras este libro te das cuenta que ahí cabe una pregunta: ¿cuál es el protagonista? Y la única respuesta posible es: el protagonista es el Espíritu Santo. Espíritu Santo anunciado en el capítulo primero, Espíritu Santo que se difunde, que se derrama según la promesa de Joel en el capítulo segundo, Espíritu Santo que le da parresía, que le da ese valor, esa constancia y esa coherencia y ese poder de milagros a San Pedro. Eso está en los capítulos del 3 prácticamente al 6. Luego el poder del Espíritu Santo en San Esteban, porque Esteban es el que en el capítulo 7 declara, en ese discurso, un discurso largo que hace San Esteban, termina denunciándole al pueblo judío: ustedes siempre se han opuesto al Espíritu Santo. San Esteban, según Lucas, es el gran testigo del Espíritu Santo frente al Sanedrín. Luego viene la conversión de San Pablo y se inicia todo el ciclo de San Pablo, donde el protagonista es el Espíritu Santo. Especialmente llama la atención como a la altura del capítulo 23, 24 de Hechos de los Apóstoles, cada vez el evangelista, o sea Lucas, nos habla más de cómo el Espíritu es el que dirige la misión. Ahora, en el descanso que tengamos después de esta predicación, busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles, expresiones como estas. Es muy fácil buscarlo en internet. Queríamos entrar en tal parte, pero el Espíritu no nos lo permitió. Luego queríamos ir a tal otro lugar, pero el Espíritu no nos lo permitió. Es el Espíritu el que dirige la misión. Es el Espíritu el que le dice a Pablo a dónde tiene que ir. Cuando Pablo se despide en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, cuando él se despide de los presbíteros de Éfeso, que es un momento muy emotivo, Pablo les dice: no sé a dónde me lleva el Señor, solo sé que en todas partes me aguardan persecuciones y cárceles. ¿Y por qué Pablo entonces va a Jerusalén? Porque él sale de Éfeso, eso es un recorrido muy largo, ese es el noroccidente de la actual Turquía, y va hacia Jerusalén. Ese es un camino larguísimo. ¿Por qué él hace ese camino? En obediencia, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Todavía no tenemos el grado de conexión que debe haber en una asamblea y en un congreso, pero yo espero que a medida que vaya avanzando el congreso, ustedes cada vez estén en esa conexión más preciosa. Porque sabe una cosa, fue el Espíritu Santo el que nos trajo aquí. Y nosotros tenemos que ser fieles al Espíritu Santo.
a quien muchos han llamado incluso el gran desconocido, pues el gran predicador del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es San Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, hasta el punto de que se podría describir el Evangelio de Lucas como los hechos del Espíritu Santo en Jesús y a través de Jesús. Y el otro libro se podría llamar Hechos del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús y a través de los discípulos de Jesús. A alguien le puede parecer exagerado que al Evangelio lo llamemos Hechos del Espíritu Santo, pero si tú lees, búscate este texto en internet. Nos cuenta el evangelista Lucas que en cierto momento de la vida de Cristo dice, y el Espíritu lo empujaba a realizar signos y prodigios. Jesús aparece en San Lucas como el receptáculo precioso, como la docilidad perfecta de la naturaleza humana redimida, docilidad perfecta al Espíritu. Esa es la sexta característica. Vamos a ver si soy capaz de decirlo yo de memoria. Primera característica, la misericordia. Segunda característica, la salvación. Tercera característica, el papel de los pobres, que ya no son simplemente vacas para ordeñar, gente que produce riqueza, sino que son amados, hasta el punto de que las bienaventuranzas en la versión de San Lucas están en segunda persona plural. Bienaventurados ustedes, los pobres. Mateo, en capítulo 5 de su Evangelio, lo dice en general, bienaventurados los pobres. Lucas es mucho más preciso, bienaventurados ustedes, o vosotros, según le guste a cada uno, ustedes los pobres. Esa es la tercera. La cuarta es los excluidos. Ahí entran, por ejemplo, los paganos, ahí entran los enfermos, y ahí entran los autoexcluidos. Por casualidad, ¿hay alguna persona que se haya autoexcluido aquí entre ustedes? ¿Hay alguna? Vamos a levantar la mano los que nos hemos autoexcluido de la misericordia de Dios. Quiere decir que los demás no han cometido ningún pecado. Felicitaciones. Por favor, aplaudan a los que no han cometido ningún pecado. Nunca se han autoexcluido. ¡Qué dicha! Hay gente inmaculada que, oye, qué cosa. Oye, estos congresos hay que hacerlos más, porque eso es reunir gente inmaculada. Porque ¿quién es el único que puede decir yo no me he autoexcluido? María Santísima, y si hay otros inmaculados como los santos ángeles, ¿no? Pero yo veo que aquí hay ángeles en forma de personas, ángeles con camiseta azul. Impresionante. Nunca me había pasado que en un congreso invitaran gente inmaculada. Bueno, cosas preciosas. Bueno, los excluidos. Quinta característica, las mujeres. Sexta característica. Y séptima característica, no le hemos dicho. La séptima característica, la alegría. La alegría aparece por todas partes. Isabel se llena de alegría. María exulta de alegría. El pastor se alegra con la oveja que encuentra. Había una señora que se le había perdido una moneda. Como aquí hay un poco inmaculadas, supongo que nunca se les ha perdido una moneda, ni les voy a preguntar. Ni les voy a preguntar. Pero a esta señora se le había perdido una moneda, y esas monedas de plata tenían un valor inmenso. Una sola moneda de plata podía valer 6 meses de trabajo de un varón. O sea que la señora esa a la que se le perdió la moneda, ese era, como se dice en costeño clásico, un popotón. Ese era un popotón. ¿De qué? De plata. Pocotón de dinero. Y la señora encuentra la moneda, y la alegría que no le cabe en el corazón hace que ella llame a las vecinas, como quien dice, yo no me puedo comer esta alegría yo sola. Llama a las vecinas, ven, ¿qué te pasó? Pues tú ven primero, que ya te cuento, ven. Y las reúnen. Amigas, encontré la moneda, ¡ay, qué alegría! Ese es San Lucas, la alegría. Jesús se alegra y dice, te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y se las has ocultado a los entendidos. Ahí tenemos las 7 características. Pasamos al segundo círculo. Quien más breve, no se preocupen, esto es
cada vez más ágil, vamos al contexto histórico. ¿El contexto histórico cuál es? El contexto histórico es muy importante para San Lucas. Ningún evangelista le da tanta importancia a la historia, a los datos históricos como San Lucas. En su introducción, una introducción al Evangelio que él dedica a un hombre llamado Teófilo, que puede ser un nombre propio, puede ser, o puede ser una manera simplemente de referirse a todos los amadores de Dios. No lo sabemos ni lo sabremos. Lucas, al hacer la dedicatoria de su libro, dice: después de averiguar cuidadosamente todas las cosas, he decidido poner por escrito para que sepas el fundamento de lo que tú crees. Eso es Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Bueno, o sea que Lucas es muy meticuloso en su investigación. Pero hay un dato muy interesante. ¿De quiénes se suele hacer historia? ¿De quiénes escriben las obras? ¿De quiénes escriben los libros, las biografías y se hacen después los documentales? De los grandes hombres, casi todos varones, de los grandes hombres, de los poderosos, muchas veces guerreros, muchas veces llenos de soberbia. Cuando unos piratas atraparon a Julio César, que en ese momento era un poquito más de un adolescente, tendría unos 20 años de edad, poco más, poco menos, lo atraparon unos piratas. Pero para que ustedes vean la soberbia de Julio César, Julio pregunta, yo le tengo confianza, le digo así, Julio, es el hijo Julito. Julio César pregunta a sus captores: ¿qué van a hacer conmigo? Le vamos a vender. Es lo que se hacía. Para eso capturaban a gente para pedir un rescate. En realidad era un secuestro. ¿Cuánto van a pedir por mí? Le dieron una cifra. Vamos a dar nosotros aquí una cifra. Como hay de varios países, vemos una cifra en dólares. Y no estamos demasiado lejos de lo que pidieron por Julio César. Vamos a suponer, vamos a pedir $10,000 por ti. Y dice Julio César, que estaba encadenado y era prisionero, les dice: $10,000, muy poquito van a pedir por mí. ¿Ah, sí? Muy poquito, entonces vale más. No solo valgo más. Cuando quede libre, te voy a buscar a ti y te voy a matar a ti. Ese era Julio César. Bueno, esta gente pidió sus $10,000 o la cifra que haya sido, que en todo caso era voluminosa. Julio César quedó libre, hizo un pequeño ejército, volvió, atrapó a los piratas y los mató uno por uno. Te dije que te iba a matar, hoy te mato. Con Julio César no se juega. Había una tribu, la tribu de los hombres que se paseaban por el sur y por el centro de lo que hoy es Francia, los galos. Nadie había podido con los galos. Julio César fue allá, una guerra larguísima, y venció a los galos. Y él mismo escribió una obra que se conoce por su título en latín, De Bello Gallico, la guerra en las Galias. ¿De quién se escribe historia? De la gente grande, de la gente poderosa, de la gente adinerada. Nuestra mirada, humanamente hablando, suele quedar fascinada por lo que llamamos las celebridades. ¿Y quiénes son las celebridades? Los que son supremamente bellos, supremamente ricos, supremamente poderosos, supremamente inteligentes. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es la manera, para ser más precisos, cuál es la manera de Lucas para contar la historia? Te lo represento con esta mano. Lucas le da la vuelta a la historia. Los protagonistas son precisamente esas personas que hemos dicho
no cuentan para el mundo. Y donde más se nota eso es precisamente en el encuentro entre una doncella, una jovencita, no sabemos qué edad podría tener, pero posiblemente 14, 15, 16 años ya empieza a parecer mucho, según las costumbres de matrimonio que tenían los hebreos en esa época. Una muchachita de 15 que se encuentra con una anciana estéril, no en Jerusalén, no en Éfeso, no en Atenas, no en Roma. Imagínate que el lugar donde ella se encuentra ni siquiera tiene nombre en la Biblia. Dicen las tradiciones que corresponde a un lugar en Tierra Santa que hoy se llama Ain Karim. La Biblia no dice nada de eso. Probablemente sí, probablemente no. Yo no tengo razón para afirmarlo, para desmentirlo. Dos mujeres, una virgen y una estéril, se encuentran. ¿Y cuáles son las señas? En las montañas de Judea. En las montañas de Judea. Como decir, en cualquier parte. Donde vivían este par de ancianos estériles, Zacarías e Isabel. Entonces el Magnificat es la expresión concreta y viva de lo que había dicho Dios por boca del profeta Isaías, y que ustedes por favor van a buscar en el momento de descanso. La idea mía es que en el momento de descanso ustedes trabajen. ¿Cuál es el gran mensaje que nos trae Isaías? Mis caminos no son sus caminos, mis planes no son sus planes. Como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos y mis planes de los suyos. Cuando María visita a Isabel, ¿quién era la gente importante? Sobre todo el emperador. El primero y más grande de los emperadores, en cierto sentido, más grande por la longitud de su reinado, por lo que logró, por la transformación que hizo de Roma y del imperio. Estoy hablando de Augusto. Pero las cosas grandes del universo, las cosas grandes de la historia de la salvación, las cosas grandes de la historia humana no estaban pasando en las elegantísimas salas del palacio del emperador Augusto. Estaban sucediendo cuando una muchachita llegó a casa de una viejita estéril y la saludó. Dios sonríe, el que habita en el cielo sonríe, dice el Salmo 2. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Dios sonríe. Dios sonríe de lo que nosotros creemos importante, porque ¿quién hubiera dicho dónde está la importancia, dónde están los importantes? Todas las miradas se hubieran ido hacia Roma. No, que en Roma no. Bueno, entonces todas las miradas, por favor, a Atenas, el gran centro cultural reconocido por los mismos romanos. Que tampoco, bueno, todas las miradas para Alejandría, en el norte de Egipto. Que tampoco, todas las miradas para Jerusalén. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego los espanta con su ira. ¿Qué es eso? ¿Crees tú que ahí está lo importante? ¿Crees tú que lo importante está en tener mucho dinero, tener mucho poder? Eran tan sofisticados los emperadores romanos que había ropa que solo podían usar ellos. Y si una persona que no era el emperador pretendía vestirse con ese material o de esa manera, era tomado como un crimen y una suplantación. La tela de púrpura era únicamente para el emperador.
porque el tinte de púrpura era el tinte más costoso de producir y estaba reservado para los reyes y los grandes jefes. ¿Y qué? ¿Está vestida de púrpura María? No, está vestida de gracia, está vestida de pureza, está vestida de oración, está vestida de Dios. Esa es la grandeza de María. Y por eso el Magnificat nos enseña a leer la historia humana desde otro ángulo. Si queremos que el Magnificat penetre en nuestra vida, si queremos que el Magnificat se haga realidad en nuestra vida, lo primero que necesitamos es una operación de los ojos y tenemos que empezar a mirar las cosas de otro modo. Y muchas veces hay que hacer la operación, hay que darle la vuelta, porque quizás lo más grande está sucediendo en lo más pequeño, en lo más despreciado, en lo que al mundo no le importa. Ahí está sucediendo. Por eso nos dice San Pablo en el capítulo número 12 de la carta a los Romanos, un consejo que casi nadie predica y que por supuesto casi nadie aplica. Déjense atraer por lo humilde. Déjense, eso está en Romanos capítulo 12. Déjense atraer por lo humilde. No estén corriendo detrás de lo que el mundo considera importante. Sigan el ejemplo de Jesucristo. Es como si nos estuviera diciendo San Pablo. En Filipenses capítulo 2 dice este mismo apóstol: tengan entre ustedes, capítulo 2, versículos 5 y siguientes, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, participó también de la muerte. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la espiritualidad del Magnificat es la espiritualidad de la mirada divina, es la comprensión de que el misterio de Dios está sucediendo ante nuestros ojos y no lo vemos porque estamos persiguiendo con la mirada continuamente al que tiene más, al que puede más, al que luce más. Esa es la prisión de nuestros ojos. Y por eso el Magnificat es la oración, es el cántico, es el mensaje que limpia tus ojos. Ese es el mensaje que nos envía María: limpia tus ojos. Es la historia pero leída al revés. Es la historia vista con los ojos de Dios, que por eso había comentado por boca del profeta Samuel: la mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. Los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Estas palabras dijo el profeta Samuel en casa de Jesé, el papá del rey David. Porque acuérdate que Jesé tenía varios hijos que eran su orgullo. Eran su orgullo, los hijos. Aquí está mi hijo mayor. Mira esa estatura, esa fuerza, esa gallardía, ese liderazgo. Samuel le dice: a ese no lo ha escogido el Señor. Pasa el segundo. Bueno, el segundo también. Tampoco lo ha escogido el Señor. No es también, es tampoco. Cuando terminan los hijos, que eran el orgullo de Jesé, Samuel dice: ninguno de estos los ha escogido el Señor. No quedan más hijos. Y solo en ese momento Jesé dice: pues sí, por ahí hay otro. Y ahí estaba la mirada de Dios. Ese otro, por ahí hay otro, es el rey más grande del Antiguo Testamento. Por ahí hay otro. ¿Quién es ese otro? Uno tan grande, David.
que para hacerle un elogio a Jesús lo llamaban Hijo de David. Gracias por responder, señora, fue la única. Gracias, señora. Él es el Hijo de David. ¿Y por qué lo llamaban Hijo de David? Como título de particular afecto. ¿Por qué lo llamaban Hijo de David? Porque Hijo de David era el elogio más grande que se le podía hacer a un varón. Era ni más ni menos que decir: en ti reposa la promesa mesiánica de 2 Samuel capítulo 7. Hijo de David. Entonces, ¿para qué llega el Magnificat a nuestra vida? Para operarnos los ojos, para que nuestra mirada cambie, para que veamos de otro modo, para que dejemos de ver a los ídolos. Mire lo que dice María, y ahora creo que lo entendemos un poco mejor. Dice María: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Algunos, tipo teología de la liberación, quieren ver ahí una especie de grito de combate, como que dice: vamos ahora a derribar a los ricos, vamos ahora a despedir vacíos a los que ya han comido bastante. Pero ustedes y yo sabemos para qué sirve el comunismo. Sirve para quitar a una clase social que ciertamente ha cometido desmanes y errores, pero para montar a otros poderosos. En tiempos de Nikita Khrushchev, en la Unión Soviética, que en ese momento ese era el nombre que se usaba, en tiempos de Nikita Khrushchev, había un carril en las calles de Moscú que solo podía utilizar el primer ministro, solo lo podía utilizar Khrushchev. O sea que Khrushchev nunca tenía atasco, o como decimos en Bogotá y en buena parte de Colombia, nunca tenía trancón, porque había la calle para él. Nadie podía meterse y aquí va Nikita Khrushchev. Entonces sabemos cuál es la historia de la izquierda en general y la izquierda del comunismo en particular. La historia de la izquierda es llenar a la gente de odio para que con ese odio produzcan una ola. Encima de la ola surfea, ¿te acuerdas del surfing, no? Encima de esa ola se monta en su patineta, en su plancha, se monta el candidato que dice yo, y no se da cuenta que los tontos de la ola lo están llevando al poder. Cuando llega al poder, hace lo que se le dé la puerca gana y bájelo. Esa es la historia. Entonces, cuidado con esa lectura comunista del Magnificat. Cuando el Magnificat dice: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esas palabras del Magnificat, fundamentalmente lo que significan es ese cambio en la mirada. Porque finalmente, ¿quién es el que mantiene al corrupto en su puesto? Nosotros, incluyendo los inmaculados e inmaculadas que vi que vinieron a este congreso. Bendito sea Dios. Es que estoy asombrado porque eso nunca me pasó, nunca. Pero, gracias a Dios, hay gente que viene así. Bueno, hermanos míos, el Magnificat viene a cambiarte la mirada. Pasemos a la última parte, la parte existencial. Y en la parte existencial y emocional es donde vamos a encontrar fundamentalmente la acción del Espíritu. Todo este texto de San Lucas, que ya les dije que está en el capítulo 1, todo este texto exuda, destila Espíritu Santo. ¿Por qué está María en casa de Isabel, movida por la inspiración que le dio Dios por boca del arcángel Gabriel? También tu pariente está de 6 meses, la que llamaban estéril. A María no había que darle muchas instrucciones, ni muchas recomendaciones, ni muchas órdenes cuando se trata de servir, como lo demostró en otros pasajes, por ejemplo en las bodas de Caná. Está ocupada sirviendo. Como decía hermosamente un sacerdote en un congreso mariano, pero allá sí llegamos de pecadores. Como decía hermosamente un padrecito en ese congreso, decía:
Si quieren buscar, hermanos, a la Virgen María, la van a encontrar. Claro que la van a encontrar, pero la van a encontrar siempre ocupada, siempre sirviendo, siempre amando, siempre orando, siempre ayudando. Siempre la vas a encontrar. Y muchos otros santos, tras las huellas de María, nos presentan el servicio como una labor de amor que no termina en esta tierra, sino que se prolonga en el cielo. Así, por ejemplo, decía Santa Teresita del Niño Jesús: voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Decía Santo Domingo de Guzmán, fundador de esta comunidad a la que yo pertenezco, nosotros somos los dominicos. Decía Santo Domingo de Guzmán: no lloréis por mí, os seré más útil desde el cielo. Los santos no están esperando el momento de quedarse desocupados para ver todo el Netflix que no pudieron ver en la tierra. Los santos no están esperando el cielo para ponerse al día con todas las series de televisión que no vieron, o para buscar la poltrona más apollonada. Los santos saben que su unión de caridad con Dios significa también una unión de servicio permanente. Si vas a buscar a María, la encontrarás sirviendo. Pero en su servicio siempre tendrá tiempo. En la eternidad tiene todo el tiempo. Siempre tendrá tiempo para darte amor. Siempre tendrá tiempo para darte consuelo, pero la encontrarás ocupada. María, la desocupada, esa no es la Virgen María. Siempre estará ocupada. ¿Quién la mueve a eso? El amor. La mueve el Espíritu. Ella llega y saluda. ¿Cuál era el saludo tradicional de los hebreos? Shalom. ¿Cuál es el saludo tradicional de los griegos? Jaire. Por eso el ángel Gabriel saluda a María y le dice: Jaire, que caritomene, o curios metasu. Que se puede traducir como alégrate, llena de gracia. O alégrate, amada y favorecida. Alégrate, la muy amada de Dios. Alégrate, la que es grata a Dios. Que caritomene es una palabra que se puede traducir como de 12 modos distintos. Por supuesto, la más conocida es llena de gracia. Alégrate, el Señor está contigo. Llega María y saluda, deseando paz, deseando alegría. ¿Y quién es el primero que detecta la presencia del Salvador? ¿Quién es? Juan Bautista. Me caen bien. Pero aquí hay un grupito que gracias a Dios responde. Juan Bautista. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, trae un mensaje pro vida muy poderoso. Un mensaje muy grande. La primera persona, después de María, claro, la primera persona que detectó al Salvador fue un niño no nacido. Detectó. Y como no podía gritar, y como no podía hablar, saltó de gozo. El verbo que se utiliza en griego significa eso, saltar, pero saltar de gozo. Como cuando una persona de pura alegría brinca. Es un brinco de gozo. Ese es el brinco de Juan Bautista. Ese es el gozo de Juan Bautista. Y el gozo de Juan Bautista lo describe San Lucas con estas palabras: entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Kai posten moi. ¿Y de dónde aquí que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Quién le reveló que ella era la madre del Mesías? ¿Quién fue? Eso, vamos sintonizando, gloria a Dios. Ya al final, pero vamos sintonizando. Fue el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te revela quién es María. Y es el Espíritu Santo el que te revela, como decía San Luis María Griñón de Montfort, que María es el camino más seguro, el camino más rápido, el camino más corto, más directo para llegar a Jesús. Eso te lo revela el Espíritu. Es la abundancia del Espíritu la que te hace ver: si Dios quiso llegar a mí a través de María, María es buen camino para llegar al Señor, para llegar a mi Señor. Pero lo más hermoso empieza cuando ella proclama la grandeza del Señor.
de lo cual solo voy a destacar un verbo. El verbo griego con el que empieza el Magnificat es megalunei, que se puede traducir exactamente como lo hace el latín, Magnificat. Magnificat, ¿de dónde viene? De magnus, magno. Uy, ese es un imperio magno. San León Magno, Alejandro Magno, ¿qué significa magno? Muy grande. Por eso proclama mi alma la grandeza del Señor. Estoy seguro que es una traducción muy aceptada y muy aceptable, pero no se nos debe olvidar que el verbo griego es megalune, y mega habla de grandeza. Megalune se traduce mejor como engrandece mi alma al Señor. ¿Y por qué es mejor traducir así? Aquí entra la acción del Espíritu, porque de alguna manera la presencia de Dios se hace más y más y más grande cuantos más y más y más aceptan a Jesús, aceptan su evangelio, aceptan su salvación. Dicho de otra manera, lo que engrandece a Dios no es que Dios esté chiquito y nosotros lo agrandemos. Lo que engrandece a Dios es la grandeza de su presencia. Cada corazón que se llena de la presencia del Salvador, cada corazón que se llena de la presencia del Evangelio, hace más grande la presencia divina. Entonces el Magnificat, ¿para qué es? Para que se haga grande la presencia de Dios en ti, en tu familia, en Colombia, en Honduras, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Colombia y en todas partes. Para que se haga grande. Bolivia, que están corrigiendo, gracias Señor. Muy importante Bolivia, sobre todo Sucre, clave. Entonces mira, ¿qué es engrandecer a Dios? Engrandecer a Dios es hacer más grande su presencia. ¿Y cómo hago más grande su presencia? Dándole ese espacio que Él no ha querido tomar por fuerza y que solo recibirá si tú se lo entregas. Ese espacio se llama tu corazón. Engrandecer a Dios. Obviamente no lo podemos engrandecer en sí mismo, que ya infinito es, pero engrandecemos a Dios proporcionalmente en la medida en que cada corazón se rinde. Esta es la dimensión existencial. Entonces el Magnificat no es un texto solo para leerlo, recitarlo, cantarlo. Es un texto para vivirlo. Es un texto para que se haga vida en ti, para que tu vida agrande la presencia de Dios. Si tú eres un funcionario público, decir el Magnificat significa que tú vas a hacer grande la presencia de Dios en tu despacho. Si tú eres un médico, tú vas a hacer grande la presencia de Dios. Si tú eres un médico y practicas un aborto, ustedes me perdonarán, pero casi todos mis ejemplos son pro vida. Si tú eres médico y practicas un aborto, el mensaje que tú estás enviando es lo que Dios diga, lo que Dios quiera, lo que Dios hable, no importa. Estás achicando la presencia de Dios en el mundo. Si tú eres un médico pro vida, si tú eres capaz de pelear por una vida y de defender una vida, incluso si eso te cuesta, como ya les ha costado a algunos, su propia reputación y su propio puesto, tú estás haciendo grande la presencia de Dios. Si tú eres un docente, y con esto termino, si tú eres un maestro o maestra y tienes frente a ti a lo largo de la semana 140 muchachos, chicas, si tú les hablas y con tu testimonio, con tu oración, los llevas hacia Jesús y hacia María, tú estás haciendo grande la presencia de Dios, porque son 140 corazones en donde el Señor no estaba y ahora sí está. Eso es engrandecer al Señor. Pongámonos de pie, por favor, para una oración final. Que el Señor nos dé su Espíritu, fundamentalmente para dos cosas. Perdóname, por favor. Fundamentalmente para dos cosas. Primera, para que aprendamos a leer la vida de otro ángulo, porque nos pasamos la vida mirando a ver
¿Qué hizo este que es tan bonito? ¿Qué hizo este que es tan fuerte? ¿Qué hizo este que es tan inteligente? ¿Y qué hizo este que tiene tanta plata? Que te cambie la mirada, por favor. Señor Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos que nos des el don del Espíritu Santo para que nos cambie la mirada, para que nos muestre, Señor, qué es lo que a ti te agrada, en dónde te glorificas tú. Y en segundo lugar te pedimos, Señor, concédenos engrandecer tu gloria, engrandecer tu presencia, que cada espacio a donde nosotros lleguemos sea un paso del Espíritu, sea casa del Evangelio y sea victoria tuya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver cómo estamos de pulmones. Hay gente que le da vergüenza gritar. A mí no me da vergüenza gritar. O sea que los voy a poner a gritar. El que no quiera gritar, no grite. Simplemente si su vecino no grita, usted lo mira. Aquí en el entrecejo lo mira. Porque lo que vamos a gritar es ¡Viva Jesús! Y usted repite ¡Viva! Y después voy a decir ¡Viva María! Y usted repite ¡Viva! Pero si la persona al lado no grita, no es que diga ¡Viva! Hay que gritar ¡Viva Jesús! Vamos bien. ¡Viva María! ¡Viva! Un aplauso a Jesús y María, por favor. Gracias, Fray Nelson. Yo me he quedado magníficamente anonadado como usted ha desmenuzado esa oración que hacemos